Bienvenidos a este auditorio Álvaro Carrillo. Hoy nos encontramos reunidos para ser partícipes de una de las actividades organizadas por el Comité de Seguridad Universitaria 2017. Es un esfuerzo conjunto de la Universidad Autónoma Chapingo y el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UACH. Se llevará a cabo un programa de conferencias iniciando con los sismos en México, a cargo del arquitecto Eduardo Ramírez Plata y el arquitecto Eduardo Navarro Guerrero, continuando con un post-trauma del sismo, a cargo de la licenciada Verónica Mirando Celis. Y finalizaremos con la protección civil en Chapingo, a cargo de la Unidad Interna de Protección Civil de la UACH. Agradecemos que nos acompañan las autoridades y que forman parte del Comité de Seguridad Universitaria 2017. Se encuentra con nosotros la maestra Patricia Vera Caletti, directora general de Administración. El maestro en Ciencias, Renato Fernando Zárate Baños, secretario particular de la Rectoría. El maestro en Ciencias, Macario Velázquez Cagal, subdirector de Servicios Asistenciales. Ingeniero Siriaco Ayala Sánchez, subdirector de Difusión Cultural. Ingeniero Silvino López Gallardo, subjefe de Orden y Disciplina. Técnico en Urgencias Médicas, Hugo Torres Vázquez. Agradecemos a todos los presentes y vamos a dar inicio a la conferencia Los sismos en México. Cedemos la palabra al arquitecto Eduardo Ramírez Plata. Muchas gracias. Cuando nos invitaron, nos pidieron que viniéramos a platicar un poco de las acciones que hicimos o que tomamos en la Universidad de la UNAM después del sismo. Entonces, bueno, cuando nos dio la invitación, pues muy emocionados aceptamos y aquí estamos, ¿no? Les voy a presentar a Alfredo Tamayo, que es alumno y parte de las brigadas que hubo en la Facultad de Arquitectura. Isela Muñoz, que también es parte de las brigadas que participaron, y el arquitecto Eduardo Navarro, que ha sido secretario de la Facultad de Arquitectura, secretario general, y es director responsable de y fue mi maestro. Bueno, vamos a empezar. Vamos a pasarle el micrófono a los alumnos para que les platiquen un poco de cómo fueron las brigadas, cómo ellos empezaron, cómo se motivaron y qué han aprendido a lo largo del evento, que fue el 19, hasta la fecha, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Alfredo y pues nos llegó la notificación bueno, el sismo pasó el 19, el día 20 a las 9 de la mañana iban a dar capacitaciones para la facultad iba a armar brigadas. Entonces, pues primero teníamos que capacitarlos, ¿no? Las brigadas se formaban de alumnos, de egresados de la facultad y de profesores. Entonces, bueno, la capacitación constaba de ¿cómo se podría decir? Un curso general sobre qué es un sismo, los tipos de grieta, cómo actúan los edificios, ¿no? Y la segunda parte es, digamos, la parte ya psicológica, ¿no? Cómo tratar a la gente. Entonces, pues, después de la capacitación se formaron las brigadas y pues ya arrancamos, ¿no? Nos dieron una lista de edificios por día. Y pues en mi experiencia fue, bueno, más bien en nuestra experiencia fue, al principio lo que más costaba era
tratar a la gente, porque pues digamos que era una práctica de campo real, ¿no? Entonces, pues, ¿qué podríamos decir? O sea, que si las palabras que estamos usando son las correctas, si estamos analizando el edificio de cierta manera, no sé, pero ya conforme pasaron como los primeros dos edificios, las dos viviendas, pues ya teníamos como más las herramientas, o mejor dicho, como la confianza, ¿no? Para tratar a la gente. Nos daban unas hojas en las que teníamos que anotar pues los datos de la brigada, de la persona que solicitó el edificio, el sistema estructural, los materiales, después venían ya las grietas, los tipos de grietas, los daños que presentan o digamos que los posibles daños que podría tener el edificio, ¿no? En cuanto a su sistema. Y pues complementábamos con notas y con croquis, ¿no? Para ser más específicos. Y bueno, a partir de eso nos dividíamos el trabajo, ¿no? Pues, el primer día sí fuimos como, hablo en cuanto a nuestra brigada, ¿no? Éramos como unas 12 personas, pero los demás días ya nos estuvimos dividiendo el trabajo o luego había gente que sí podía o no. Y bueno, a la hora de analizar el edificio, pues también nos dividíamos el trabajo, ¿no? Quienes escuchan a la persona que solicitó, ¿no? O sea, de forma directa, ¿no? Los que llenaban la solicitud, los que atendían a otras gentes, porque, o sea, andando en toda la ciudad, con cascos, con los chalecos, pues mucha gente nos veía, o sea, gente que andaba ayudando, demás, nos veía y también pues preocupada, ¿no? por su edificio. Nos decían como pues que si podíamos ir a visitar su vivienda, ¿no? O pues también era el ser objetivos, ¿no? O sea, más bien le dábamos como que el número, o si éramos muy bastantes y si podía hacer una revisión muy rápida, pues sí íbamos. Entonces, pues nos dividíamos el trabajo y a la vez teníamos algunas dudas, nos comunicábamos, ¿no? Sí, nuestro trabajo era más como dar un diagnóstico, como si fuéramos un médico. Entonces, en cuanto al folio, pues era anotar, o sea, eran anotaciones visuales y pues éramos, o sea, la mayoría de las construcciones que veíamos pues eran ¿cómo se dice? Autoconstrucción. Entonces, pues analizábamos tanto el sistema, los pesos, o nos preguntábamos como por qué este edificio actuó de esta manera, ¿no? Porque tiene ese elemento, porque no tiene mantenimiento, porque desde aquí se dañó, porque también los años que tiene, o no sé, o sea, era una parte que, digamos, como afirmábamos lo que habíamos aprendido, ¿no? De una manera, pues, sí, un experimento de campo y real, o sea, real, emergente, sí, o sea, al momento y pues sí, se sentía muy padre. Luego que la gente tenía mucha fe en la UNAM. Entonces, pues nosotros como estudiantes de la Facultad de Arquitectura, pues sabíamos que también teníamos un labor, ¿no? Un labor y pues un interés común entre todos, ¿no? Que pues era siempre ayudar a la gente. Y pues sí, yo creo que eso fue lo más padre, que a muchos les dábamos tranquilidad. Les decíamos que esperen, que ya el dictamen formal o no sé. Y ya en otros casos más extremos, pues lo que hacíamos era pues solo escuchar, ¿no? Y tener
tener pues como que la fuerza para pues soportar como edificio a edificio siempre esta tensión, ¿no? Sí, y eso fue. Hola, buenas tardes. Bueno, creo que una de las cosas que más se ha rescatado o aprendido de este sismo que pasó es la importancia que tiene toda la educación, la cultura sísmica, que todos sepamos qué hacer durante el sismo, qué hacer después, y lo que se viene ahorita, que todavía no ha terminado y va a durar todavía mucho tiempo. Entonces creo que eso es lo más importante. Nosotros como estudiantes de arquitectura siempre se nos ha inculcado desde el primer semestre, se nos ha inculcado mucho esta cultura de sismos, precisamente por la responsabilidad que tenemos con la sociedad y también, bueno, obviamente con nosotros mismos, de proyectar los edificios, de pensar los edificios de una forma que sí aguanten los sismos, que se tomen en cuenta todo esto de los movimientos, tipos de movimientos, el tipo de suelo, porque no reacciona el sismo de la misma forma en todo el lugar, sino que dependiendo del tipo de suelo se comporta de una forma distinta. Entonces, eso siempre se nos ha inculcado, pero creo que con esta experiencia aprendimos muchísimo más al vivirlo. No es para nada, me dio gusto vivirlo y no se lo deseo a nadie y no quisiera volver a vivirlo, pero bueno, creo que una de las cosas positivas que nos dejó es experimentarlo de primera mano, porque no era lo mismo que los profesores nos lo explicaran en clases o que nos pusieran fotos o que nos pusieran videos, a ya verlo con nuestros propios ojos, sentir primero el movimiento y después ver las consecuencias, y todavía más ir a estas viviendas, ir a estos edificios, verlos, cómo habían sido afectados, todos los problemas que tuvieron después, cómo la gente estaba espantada a causa de estos sucesos, de que veían sus casas, en muchos casos eran pues grietas mínimas y que eran muros divisorios que ni siquiera tenían que ver, bueno, no era en realidad algo tan malo, se podía arreglar, sin embargo las personas estaban muy asustadas. Entonces creo que eso nos hizo cobrar todavía más conciencia de la importancia que tiene esta profesión y sobre todo la honestidad en nuestra profesión. Tenemos que tratar de inculcar esta honestidad, de hacer las cosas bien, de no dejar la corrupción, que la corrupción es la que también está afectando bastante. Hubieron algunos edificios de los afectados que son nuevos, que se construyeron supuestamente siguiendo las normas del reglamento de construcción actual y aún así tuvieron daños muy graves y en algunos casos pues ya es pérdida total. Entonces eso ha sido, yo creo que en parte corrupción de todo esto del gobierno, y tanto del gobierno como de nosotros. Entonces creo que esa es otra de las cosas más importantes, que no nada más nos concierne a nosotros, sino también a los ciudadanos en general. Los ciudadanos en general, cuando quieren construir algo o cuando van a comprar algo, que también es su responsabilidad fijarse en no dejarse llevar no sé, por los precios o por la zona, etcétera, fijarse bien en las cosas, en los edificios, en las viviendas que adquieren, o cuando van a construir algo, fijarse en quién están contratando también. En muchos casos hay profesionistas, lamentablemente, arquitectos o ingenieros que si no tienen esa ética y los contrata una persona creyendo en ellos y bueno, al final resulta que hizo un mal trabajo. Entonces creo que eso también y se cobra con vidas, que es lo peor de todo. Entonces creo que eso también es responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Es algo mutuo, ¿no? Ciudadanos, arquitectos, etcétera. Entonces creo que es lo que más me dejó esta experiencia. Gracias. Bueno, me voy a poner de pie para empezar. Es importante y quisimos que participaran los alumnos porque, bueno, la visión de ellos, la parte tanto emocional como la parte académica, la parte de enseñanza de estos eventos, pues son importantísimos. Hay que sacarle provecho como profesores, ¿no? Ellos, pues, el 85, ¿cómo lo vivieron? Pues lo vivieron en libros de texto nada más, ¿no? En anécdotas de los profesores, nada más. Ningún alumno hasta ahorita había vivido un sismo tan fuerte, ¿no? Han tenido pequeños sismos, pero no tan fuertes como el que vivieron, ¿no?
ahora entienden lo que decimos en las clases, ¿no? De construcción, y en proyectos hablamos de los sismos, muchísimo hablamos, porque la Ciudad de México y los alrededores están inmersos en una zona sísmica. El arquitecto Navarro hablará en un rato de estas placas y de cómo se llevan a cabo estos eventos. Pero entonces los alumnos aprendieron muchísimo. ¿Puedes dar, por favor? Ok, bueno, todo empezó un 19 de septiembre. A las 11 horas hicimos un simulacro. La que sigue, por favor. En la Facultad de Arquitectura, como en toda la ciudad, se llevó a cabo este mega simulacro. Para algunos fue cotidiano, otros decían, no, qué flojera, ¿para qué bajamos? Los que bajaban, pues traían las manos en las bolsas, en fin, no lo tomábamos en serio. ¿Le puedes dar clic? Este es un video rápido. Yo lo tomé, estaba abajo en la Facultad de Arquitectura, lo tomé en cámara rápida para ver cómo actuaban todos, pero vean, bueno, tranquilidad, todos cargaban con sus planos, manos en las bolsas, platicando, en fin, nadie esperaba que ese mismo día, unas horas después, se empezara a cimbrar la tierra, ¿no? Estábamos en consejo técnico, bueno, aquí se llenó, bajamos en alrededor de 1 minuto y 15 segundos, los profesores platicando, todos tranquilamente, nadie pasaba nada, todos pasando por abajo de los árboles, abajo del puente, abajo de las zonas cubiertas, y pues, ¿qué aprendizaje tuvimos? Que hay que tomar en serio esto, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, a la 1:14:40, cerquita del Distrito Federal, aquí está Morelos y está Puebla, en esta zona, de repente, las placas se movieron y empezó a vibrar. Estábamos en consejo, soy consejero técnico de la Facultad de Arquitectura, estábamos sentados esperando una reunión de las brigadas que íbamos a mandar a Oaxaca. Entonces, a ver cómo actuaba la Facultad de Arquitectura en esos eventos. Y de repente empieza a vibrar, nos volteamos a ver como que pasó un camión, van a aplanar, ¿qué está pasando? Y en eso se suelta de lado a lado el movimiento, algunos salieron por la puerta, otros fueron a un patiecito, y no sonaba la alerta sísmica, por obvias razones, ¿no? Porque los sensores están en esta zona, y pues nos llegó antes el sismo que los sensores, no es que no sirvan, ¿no? Pero de repente empieza a moverse todo. Los alumnos ahora sí se asustaron, ahora sí bajaron rápido, algunos se quedaron pasmados. Hay muchas anécdotas que hemos oído, creo que todos hemos escuchado esas anécdotas de qué le pasó a fulano, sutano, al primo que estaba en un edificio en la Condesa, otro que estaba en la Roma, otro que estaba en tal lugar, otro que ni lo sintió, ¿no? Pero bueno, en esta zona del Pedregal, donde nunca se sienten los temblores, bueno, nunca hasta el 18, se sintió horrible. Sentimos que se nos venían abajo los edificios, ¿no? Fue espantoso. Yo corrí, me puse la mano pensando que si se caía la losa con esto me salvaba, con los deditos, pero no, qué bueno que no se cayó porque no hubiera funcionado, ¿no? Aquí obviamente, pues aunque fue la magnitud menor que la del 85, la cercanía es lo que nos afectó a nosotros, ¿no? Esa cercanía hizo que, como una piedrita en el agua, si está cerquita de la piedrita que cayó, pues las ondas son mayores. Si está más lejos la piedrita que cae, pues las ondas van a ser menores. Claro que aquí se va a ampliar, ya lo platicará el arquitecto. Yo voy a hablar más de las brigadas y de cómo actuamos y del aprendizaje que podemos tener. La que sigue. Inmediatamente después del sismo nos evacuaron, ya no nos dejaron entrar a las instalaciones. Los mismos arquitectos y el staff de la Facultad de Arquitectura empezaron a preguntar, nada más se quedaron ellos adentro. Necesitamos a los DROs. Los DROs son los directores responsables de obra. Ahora, antes desconocidos, ahora muy conocidos porque los necesitamos para todo. Los DROs empezaron a preguntar ¿dónde hay DROs? ¿Dónde hay DROs? Porque los jalaron para ver si podían, ahí dentro de la facultad, ir a revisar las construcciones para ver si podían entrar por sus cosas. Total, los alumnos ya pudieron entrar. Nos fuimos por los coches, los que llevábamos coches, los que no, se empezaron a ir caminando porque la gente pues, no se podía mover en el DF. Yo no sé si alguien de ustedes estaba en la CDMX, en la Ciudad de México, o todos estaban por acá. Ah, qué bueno. Bueno, allá imposible moverse, imposible. Pasaron 4 horas escuchando el radio y cargando el celular en el coche, y me acerqué a Insurgentes y vi esto, ¿no? Un tráfico impresionante, totalmente parado.
Pero empecé a ver esto que debemos de aprender y que no debemos de olvidar, que es la solidaridad, ¿no? Camionetas que subían a gente, camionetas particulares que subían a gente desconocida. Por acá vean, ¿sí ven este cochecito? La cajuela abierta con un letrero adelante que decía San Jerónimo. Y entonces los que cupieran podían subirse. ¿Por qué? Porque no había transporte público, no había nada. No sabían, lo que decían en el radio todavía era incierto. ¿Qué pasó? Pues que se cayó un edificio, dicen que en Insurgentes, pues ya yo hablaba de Insurgentes, si entraba el teléfono, pues no se había caído nada en algunas zonas, y en otras sí empezó el caos de la gente y la incertidumbre, ¿no? Porque los niños todavía estaban en clase a esa hora. La que sí. Al día siguiente, bueno, yo afortunadamente llegué a las 8 de la noche a su casa, y ya pude ver a mis hijos que mi mamá había ido por ellos, ya, tranquilo. Entonces, medio dormí, porque pues creo que nadie durmió tranquilo esa noche. Todos pensábamos que con los ojos abiertos íbamos a detener que se moviera otra vez la tierra, pero bueno, no pasó nada, lo detuvimos. Ese día en Facebook apareció que la Facultad de Arquitectura convocaba a alumnos y profesores para participar en brigadas. A las 9 de la mañana llegamos a la Facultad de Arquitectura y vimos esto, ¿no? Padrísimo, increíble. Ver la respuesta de alumnos, principalmente alumnos, no dije profesores porque fuimos los menos, pero alumnos atascando el vestíbulo de la facultad, con ganas de querer ayudar. No sabían ni qué iban a hacer, si iban a ver fotos, si iban a ver edificios, si iban a levantar escombros, no tenían ni idea, ¿sí? Pero ahí estaban dispuestos, ¿no? Bueno, ese era el interior del vestíbulo. Si conocen la Facultad de Arquitectura, esto da al campus, y empezó a llegar gente, se formaba. Todos querían actuar, todos querían hacer algo. ¿Qué pasó? Pues no podíamos llevar a brigadas a los alumnos. Entonces, nada más sin preparación. El Senapred llevó gente que iba capacitando con pláticas, fotografías, de forma, por favor, de forma didáctica. Bueno, vean la cantidad de gente, ¿no? La cantidad de gente informada y que hacían caso, si les decías acá, se ponían todos acá, en fin, padrísimo, todos preparados, la mayoría traían cascos, chalecos ya listos hasta guantes, ¿no? Para trabajar y levantar piedras. En las pláticas del Senapred, ahí nos dijeron, la que sigue, por favor. Bueno, nos metieron al auditorio, a diferentes salones, y nos empezaron a decir o a platicar, principalmente a los alumnos, de cuáles eran los riesgos del sismo, qué grietas podrían ser difíciles, cuáles edificios podrían actuar de una u otra forma. En fin, estaban atascados los auditorios. Obviamente no nos dejaban alumnos en los pasillos porque después del sismo todos nos acordamos de que deben de estar libres, ¿no? Antes del sismo pues, podíamos sentarnos hasta aquí abajo y no pasaba nada. Pero ahora ya teníamos que cubrir con todo eso. En fin, nos explicaban la forma de los edificios, cuáles eran buenos, cuáles eran malos, cuáles estaban en riesgo y cuáles no. Pero les cambió ahí un poquito a los alumnos que venían dispuestos a todo, les cambió este señor, les cambió la forma de ver porque les dijo, miren, ustedes están preparados para otras cosas, no para levantar escombros. Los escombros los van a levantar muchas personas, había millones de personas en las calles. Hay que saber en qué podemos ayudar. Él decía, yo en el 85 estuve levantando piedras y vi niños, vi brazos, vi cabezas, vi personas muertas, vi personas vivas, vi personas en pedazos. Cosa que no me gustaría que ustedes estudiantes vieran ahorita, ¿no? Hay otras cosas en las que podemos ayudar y podemos ayudar mucho, que es ir a revisar los edificios y tranquilizar a la gente. O sea, la gente al siguiente día no querían entrar a su casa por una fisurita o porque había una grieta que ya hasta telarañas tenía, ya era de hace muchos años, no querían entrar a su casa, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, pues la gente quería actuar. Había unos que decían, no, es que yo no quiero ir a ver edificios, yo quiero levantar piedras. Y en San Gregorio están necesitando gente, o sea, estaban dispuestos a todo, ¿no? Aquí conseguimos una camioneta. Les dije, yo les consigo la camioneta, quien quiere ir a San Gregorio, pero es independiente de la facultad, eso es por ustedes, ¿no? Conseguimos una camioneta y la gente dispuesta, saturaron este camioncito, ¿no? Fueron a San Gregorio, ya les perdí la pista, pero creo que están bien los alumnos. Y fueron ahí a llevar víveres, y a cargar piedras, y a lo que también en lo que querían participar. ¿La que sigue? De repente, en media plática,
plática llaman a todos los arquitectos DROs y arquitectos titulados. Nos dicen, vámonos a la sala de consejo. Piensen que esto fue de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Era un caos primero, pero nos fuimos aprendiendo de esa memoria inmediata y se fueron organizando las cosas. Aquí ya estábamos arquitectos y arquitectos docentes platicando, viendo cómo íbamos a trabajarla, ¿sí? Decidimos armar brigadas donde participara un docente que tiene los conocimientos, o por lo menos aparenta tener los conocimientos. No, sí los tiene. En la UNAM sí. Un arquitecto titulado como apoyo, que no sea profesor, y 10 alumnos. ¿Ok? Así empezaron a armar las brigadas. No podíamos dejar a un arquitecto titulado tomar decisiones ni decir si estaba en riesgo o no estaba en riesgo sin la aprobación de un docente. Y bueno, los alumnos fueron de de mucha ayuda, ¿no? ¿Qué pasó? Que de repente no teníamos ni arquitectos ni docentes, ¿no? Ese primer día llegaron alrededor de 5,000 alumnos a disposición de la facultad, y arquitectos llegaron alrededor de 30. Al final de estas brigadas fueron 8,000 alumnos, no solo de la UNAM, sino de otras escuelas de arquitectura, y alrededor de 250 profesores, ¿no? La que sigue. Bueno, esta la pongo porque en el momento en que quieres ayudar y te piden poner tu nombre, tu tipo de sangre en el brazo con el riesgo de que te pueda caer algo, uy, te pones chinito, ¿no? Ya le piensas, bueno, no le piensas, sino que te motiva más, pero sabes que corres algún riesgo por ahí, ¿no? La que sigue. Bueno, empezaron las brigadas, los alumnos andaban por las calles, visitando, jugándose el pellejo, porque si no lo jugaban, ¿no? Esto que ven aquí no es una puerta, era un muro y por ahí entrábamos porque la puerta estaba trabada. Algo que tomábamos mucho en cuenta era no exponer a los alumnos ni exponernos nosotros, ¿no? Esto es en Santa Rosa, Xochac, esta zona donde hay alumnos, pero aquí pues había casas que se habían caído, que no aparecen esos en los reportes institucionales, pero aquí se dañaron muchísimas casas. Unas se cayeron y otras tuvieron que tirarlas. La que sigue. Por todos lados, ¿no? La gente nos recibía muy bien. Aquí están brigadistas de la facultad y los niños ahí tratando de ver qué es lo que hacíamos. Lo único que hacíamos era darle tranquilidad a la gente, ¿no? Ver que no tuviera grietas, si tenía grietas, atenderlas, y no dábamos dictámenes ni recomendaciones, lo único que hacíamos era tranquilizar a la gente. Y buscábamos cualquier rincón, no se le marca, ¿verdad? Pero buscábamos cualquier rincón para todo lo que levantábamos aquí, subirlo por medio de smartphone a la página de la facultad y empezar a hacer este registro. El que sigue. ¿Qué es lo que nosotros llenamos en las cédulas? Ya lo platicó Alfredo un poco. Eran muy simples, ¿no? No era se va a caer o no se va a caer. Nosotros no estábamos diciendo si se va a caer o no se va a caer, a menos de que fuera evidente y los previniéramos. Pero teníamos nada más la ubicación del lugar, en qué zona estaba del lugar, si era zona 1, zona 2 o zona 3. El Distrito Federal de la Ciudad de México está dividido en 3 diferentes zonas, ¿no? Hay unas que tienen mayor y menor riesgo, que ya lo veremos más adelante. ¿Quién hizo el reporte? Se impactaba de que hablaba una señora para hacer su reporte a la facultad y que en 6 horas ya estuviéramos ahí presentes. O al día siguiente diciendo, oye, qué velocidad. La persona que hacía el reporte, esa por la que preguntábamos y anotábamos ahí su número de teléfono y su nombre, ¿no? Pero se impactaban de que actuamos rápido. La verdad, se actuó rapidísimo y gracias a la ayuda de los medios pudimos atender muy rápidamente todo, ¿no? Si no hubiera existido el Waze, yo creo que seguiríamos haciendo brigadas ahorita, ¿no? Los daños que pudimos haber tenido en ese momento, si eran columnas, muros, traves, losas, nosotros no era dictaminar si se cae o no se cae, sino que llenando esto, ya el especialista, o Senapred o la facultad, decidiría si está o no está en riesgo. Si son muros de carga, ya lo comentaron.
la geometría del edificio, teníamos que hacer croquis, si era regular, si era irregular, si tenía más riesgo por tener una esquinita salida y demás, ¿no? Y bueno, llenarlo con croquis. La que sigue, por favor. La que sigue. Ok, ¿qué es lo que vimos? Los edificios que se dañaron, los que principalmente se dañaron, son edificios con esto constante, ¿no? Normalmente son previas al 85, al sismo del 85, construcciones previas. Si oyeron que se cayó un edificio por allá, bueno, sí, ya lo comentaba, ¿no? Puede ser víctima de la corrupción. Pero normalmente las previas al 85 son los que se dañaron. Si se fijan en los edificios que se cayeron, están construidos previos al 85. ¿Qué quiere decir? Que antes del 85 el reglamento de construcciones era otro. Necesitaban menos varilla, el concreto era diferente, en fin. Después del 85 el reglamento de construcciones cambió y las edificaciones aguantan más. Entonces, si estamos en un lugar posterior al 85, estamos un poquito más seguros, ¿no? Los edificios en esquinas, en esta zona, en esta franja donde hubo más afectaciones, los edificios en esquinas tienen dos lados rígidos, que son del mismo lado, y otro blando. Esos edificios también sufrieron daños. Otro tipo de edificios son los que están uno alto y otro chiquito. El chaparrito luego le pega las costillas al alto y también puede tener afectaciones, ¿no? No estoy diciendo que en todos los casos donde hay un edificio chico o uno alto corran ese riesgo, sino que algunos de los que sufren con el sismo tienen estas características, ¿no? Las juntas, cada edificio tiene una junta constructiva. Esa junta constructiva sirve para que se mueva un edificio, para que se muevan y no se rompan, ¿sí? Para que lo entendamos rápido, para que no se rompan. Muchas veces esas juntas, también en colindancias, de una casa con otra, las tapan, deciden taparlas con acabados, con material, con tabique. Eso es malísimo, ¿no? Porque estamos haciendo un solo cuerpo en lugar de tener esta flexibilidad que deberían de tener. Otros edificios que se dañaron son los de planta libre y con muros de carga superiores. O sea, tenemos columnitas en la planta baja y arriba muros de carga. Los que previos al 85 muy raro tenían sótano. Estos que no tienen sótano también están sobrepuestos sobre el terreno, también pueden verse más afectados. Bueno, aquí vimos que el sismo fue de oriente a poniente, la mayor cantidad de grietas están en este sentido. En la zona de transición, dentro de las tres zonas que está comentando hace rato y que va a profundizar el arquitecto Navarro, está la zona de transición, que no es ni lacustre ni lomerío, es la que está en medio de las dos. Entonces, esa es la que más daño sufrió. Y la zona de montaña, esa imagen que les enseñé hace rato de Santa Rosa, Xochiac, pues es montaña. ¿Por qué tuvo afectaciones? Porque dicen aquí nunca temblaba. Pero como el epicentro fue tan cerca, pues se movió tierra, se movió roca y se movió agua. O sea, se movió toda la zona. Lo que no se caía, pues se cayó porque nunca se movía y ahora se movió. La que sigue, por favor. Voy a presentarles rápidamente, para no hacerlo más largo, unos casos de lo que vimos, para que vean qué tipo de afectaciones hubo. La que sigue. El primer caso es un edificio alto junto a uno chaparrito. El que fuimos a ver en esta ocasión fue este. Tenía algunas afectaciones, pero lo que nos llamó la atención fue que, bueno, primero aquí vean, ya está pegada, ya no hay junta constructiva. Le está pegando a en las costillas. O sea, si ahorita alguien se acerca conmigo y me pega aquí, pues de que me dobla, ¿no? Aunque no me pegue fuerte. Esto es lo que está pasando con los edificios. Aquí obviamente corre riesgo y corre riesgo el otro. Hay que tener cuidado con eso. Pero con este edificio altísimo que construyeron aquí junto, los vecinos de este centro de vivienda le estaban echando la culpa porque en el extremo, si esta es la esquina, en el otro extremo había en los muros unos tachezotes y decían, no, esa es culpa del vecino grandote del migrante que está por acá, ¿no? Les dijimos, bueno, vamos a analizarlo, ¿no? Por supuesto que no era culpa de este tenía su junta constructiva, aunque tenía mucho peso, pero está calculado el peso. Está construido posterior al 85. Lo que pasó es que si aquí le estaban pegando, pues del otro lado, pues le estaba recayendo, ¿no? Si a mí me pegan aquí, pues el talón donde va
recibir el golpe es este, no este, ¿no? Este pues ni me está deteniendo nada, el que me está dañando es de este lado, ¿no? Lamentablemente, en este edificio no pudimos entrar, que fue un día después del sismo, porque dijeron, ya vino un ingeniero y ya nos autorizó que podemos utilizarlo. Estaba desplomado, pero pues el dueño dice que ya podían utilizarlo, y así como ese, muchos han arreglado sin que la gente se dé cuenta, y ya los están utilizando, ¿no? La que sigue. Este es un segundo caso. Esta es una casa en Santa Rosa, Xochac, donde en una esquina de la casa, vean cómo esta losa está jalando, ya no está en la vertical de esta columna. Vean, se movió todo, ¿no? Las ventanas, se movió la losa completita, como si esto tuviera un vidrio y jalara el vidrio. Se está jalando de esa esquina, pero porque algo está pasando acá. La que sigue. Creo que lo que está pasando en el otro lado es muy evidente, pues ya no existe el muro, ¿no? Estas sí son grietas. Aquí la familia todavía estaba viviendo allá adentro. Ahí no teníamos que esperar un dictamen, les dijimos, no duerman adentro. ¿Por qué están viviendo ahí? O sea, no se arriesguen la vida, ¿no? Y el señor pues, ahí llorando, digo, es difícil decir eso, el señor llorando me dijo, no, pues dígamelo a mí, mi papá murió en el 85, ¿no? Entonces, bueno, todas esas partes psicológicas también hemos tenido que ir trabajando. La que sigue. Estas son dos fotos. Vean cómo todos los apoyos ya están dañados, todos los apoyos. Y las esquinas, pues estas esquinas ya no están trabajando como deberían de trabajar. La que sigue. Es normal que aparezcan grietas en las viviendas, es normalísimo en cualquier construcción. Todas las construcciones trabajan. Si no trabajaran, pues es que no hubo sismo, pero a cualquiera que le muevan tantito, pues debe de trabajar, ¿no? Esta es otra vivienda, se cayeron muros divisorios. Los divisorios no hay tanto problema si tenemos unas buenas traves y unos buenos elementos verticales, como columnas. ¿Qué pasa? Muchas veces nos ahorramos el arquitecto. No, pues que lo haga el maestro. Pues ¿qué maestro? Ah, pues mira, yo estoy viendo que ahí en una hora están haciendo están construyendo, y llaman al maestro, y resulta que el maestro les cobra como si le hicieran de concreto armado, y resulta que esta columna no era de concreto, era de mortero. El mortero no sirve para cargar, el mortero sirve para pegar un elemento, o digamos un tabique con otro tabique, para aplanar. En este caso, tocábamos el mortero y se deshacía. Pues obviamente con el sismo pues se craqueló, ni siquiera es grieta porque pues no existía el elemento estructural, se deshacía en la mano, ¿no? Cuando ustedes ven una grieta y ven expuesta la varilla, es que ya no está sirviendo la compresión, el elemento que se está cargando, ya nada más el que se está estirando, ¿no? El que sigue está en la misma casa. Una columna que le hizo el albañil, la pobre señora, estaba obviamente su patrimonio hecho un mar de lágrimas. Esta columna, vean, aquí no se ve un 3, un 4, un 5, son las pulgadas. Tiene 3 pulgadas para adentro y no tenía acero. Le hicieron una columna de concreto armado supuestamente, sin armado y sin concreto. Nada más puro mortero. Entonces, bueno, no digo que al contratar a un arquitecto ya se asegure de que no se caiga. No, pues eso depende del sismo y de la suerte, ¿no? La que sigue. Pero bueno, podemos evitar ese tipo de cosas. También atendimos a todos los que pedían visita, ¿no? Este es un ejemplo en una zona de mucho riesgo, que es la Portales. Nos hablaron de este edificio, fuimos y nos dijeron, es que tenemos esta grieta. Es lo que tenían en un muro. Dijimos, bueno, ya quedó atendido, pero atendimos a todos, desde las más graves hasta las que no tenían absolutamente nada, ¿no? Esto podría ser fácilmente pintura o aplanado, por eso está la escala del dedo, vean, no llega ni a un tercio de milímetro, ¿no? No es nada, pero los atendimos también. Así. Bueno, ¿qué me impactó del sismo? Una de las cosas que más me impactó fue la fuerza, el poder de las redes sociales, ¿no? Si no hubiera existido, ya les decía, ¿no? El Waze, si no hubiera existido el Waze, seguiríamos buscando ahorita en la guía Roji los lugares que teníamos que ir a buscar el primer día. Si no tuviéramos Facebook, no nos hubiéramos enterado que existe un lugar llamado Santa Rosa Xochac o San Gregorio Xochimilco, ¿no? Si no existiera alguna de estas, no es promoción a nadie, simplemente estoy comentando la fuerza
la fuerza que tiene, que quedó evidenciado en este evento sísmico, ¿no? Y cómo podemos nosotros como profesores, como alumnos, sacarle jugo a esto, ¿no? Es fuertísimo el poder que tienen las redes sociales, ¿sí? Uno de los ejemplos fue, necesitábamos movilizar, bueno, afortunadamente la brigada teníamos forma de movilizarnos con coches y motos y demás, pero había muchas brigadas que no tenían esa facilidad. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pusimos en Facebook, necesitamos gente con moto que venga a apoyar a los brigadistas, a trasladarlos a las zonas de revisión. Y de repente, ¡pum!, toda la explanada se atasca de motos. Digo, se pone chinita la piel, ¿no? Todos estos son desconocidos con casco y desconocidos de nombre y desconocidos de todo. Los que están atrás son alumnos de la Facultad de Arquitectura que iban a las brigadas. ¡Rum!, prendían los motores y se iban todos juntos. Daban ganas de llorar, ¿no? ¿La que sigue? Esto es otra cosa que me maravilló, la voluntad de los jóvenes, la fuerza de los jóvenes, ¿no? Están tranquilos, yo creo que porque nosotros queremos que estén tranquilos, pero vamos a aprovechar, para cualquier carrera, para cualquier institución, vamos a aprovechar esa fuerza que tienen los jóvenes. Es impresionante, o sea, una respuesta de 100 a 1 es impresionante, ¿no? Vamos a aprovecharnos, no hay que desaprovechar esa oportunidad que tenemos ahorita de trabajar con los jóvenes. Otra de las cosas, la que sigue, bueno, continúe el arquitecto, nada más quiero comentar, otra de las cosas que me llama la atención es que hemos hecho simulacros, pero no estamos realmente preparados para un evento sísmico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Pues sí, pues empieza a temblar, nos salimos todos, por cierto, las salidas de emergencia están acá, podemos salirnos, pero ¿qué pasa después del evento? ¿Qué pasa después de que se cae? ¿Qué pasa después de que está gritado? Ahí ni la facultad ni cualquier otra institución sabía qué hacer, ¿no? No estamos preparados para los eventos sísmicos. Bueno, para ninguna catástrofe, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo como reflexión. ¿Qué vamos a hacer para prepararnos? No solamente para evacuar o salir después de, o cuando está sucediendo algún evento, inundación, sismo, viento, terrorismo, en fin, pueden suceder muchas cosas. No estamos preparados para eso. Ahí lo dejo para la reflexión. Y le doy el micrófono al arquitecto Navarro, que nos va a platicar de los sismos. Sí. Buenas tardes, soy Eduardo Navarro, muchas gracias por la invitación. Quizás el tiempo ya me va a ser corto, ya son cuartos para las 6 y parece que viene otro conferencista. No sé si me alcance a explicar lo que tenía pensado dar en una media hora. Voy a tratar de ser más escueto. Por otro lado, esa es una disculpa que les quiero pedir. Y por otro lado, bueno, ya ha platicado el arquitecto Eduardo Ramírez Plata, que es profesor de la facultad, y los alumnos de las experiencias que vivieron a través de este fenómeno. No es muy deseable realmente que los alumnos aprendan a manejarse a través de estos eventos tan dramáticos, pero bueno, de las cosas malas se tienen que sacar cosas buenas y hubo mucho aprendizaje y hay mucha enseñanza a través de estos eventos. De hecho, el mismo reglamento de construcciones se va modificando a través de estos sismos y sobre todo de estos sismos que rebasan los 6-7 grados. Entonces fueron realmente muchos los alumnos beneficiados, insisto, tristemente a través de estos eventos. Lo que se ve ahorita en las fotos o en las transparencias, pues no es ni el 1% de lo que es y lo que tiene ahorita la Ciudad de México de daños. Son muy fuertes. No menospreciamos los daños que están fuera de la ciudad, que son muchos. Aquí alrededor, en lo que es Puebla y Morelos, hay muchos daños. En Juchitán, en Puebla, en Juchitán, en Oaxaca y en Chiapas, es mucho más de lo que nosotros podemos estar pensando. Estamos realmente en una situación
dentro del desastre en una situación privilegiada. Rápidamente, yo les voy a platicar de lo que es el sismo. Quizás ustedes me rebasen en estos conocimientos. Es una materia que me ha interesado mucho y me gusta meterme en esto. Yo soy arquitecto, soy proyectista, construyo mis casas de mis clientes. No hago una investigación profunda acerca de los sismos, pero me interesan mucho y me hago de muchos documentos. Rápidamente, esto es Pangea. Pangea era un solo continente, ustedes lo saben. Perdón que no me pare, pero es que me estoy apoyando con mi cosa esta, mi computadora, mi pantalla. Era un solo continente, por algunas circunstancias de la vida, bueno, pues Diosito quiso que se empezara a separar y se separan los continentes. Sin embargo, ahí ya se observa cómo estaba conformado. Yo les digo a los alumnos, es como nuestro cráneo, en que hay el hueso parietal, el occipital, el frontal, el otro, ya ven los niños que no tienen mollera y que luego les sale otro huesito. Es igual al planeta. El planeta es un ser vivo. Aunque Trump diga que no es cierto, es un planeta vivo. Se renueva constantemente. Entonces, por alguna razón, estas placas, la placa que está ahí como sudamericana pegada a la placa africana, se separa la placa del Caribe, tanto de la placa sudamericana como de la placa norteamericana. La placa norteamericana se separa de la eurasiática, y también de la africana, y empieza a abrirse entre la placa norteamericana y la euroasiática, la placa sudamericana y la africana, empieza a generarse una división que es la que genera el mar del Atlántico. Y empiezan a correr en aquel sentido y en este sentido empiezan a correr los continentes o estas grandes placas norteamericanas. De tal suerte que, la que sigue, por favor, México, una vez ya separado, lo que es la República Mexicana, queda dentro de la placa norteamericana. Somos un país sísmico, estamos dentro del cinturón de fuego, del eje volcánico que viene desde Alaska, baja hasta Chile, vuelve a pasar hacia Asia, sube por todo lo que es Rusia, llega al estrecho de Bering y cruza hacia Alaska. Es la zona donde esta placa de Cocos y la placa del Pacífico se están metiendo abajo de lo que es la placa norteamericana. La placa norteamericana va avanzando hacia el oeste y las placas de Cocos, la de Riviera y la del Pacífico, se van subduccionando abajo de la placa norteamericana. Aquí es importante que estamos en una zona sísmica, altamente sísmica, formamos parte de este cinturón de fuego y del eje volcánico. El eje volcánico se da justamente porque ahí es donde se genera, a través de la subducción de las placas, desde Alaska hasta la Tierra de Fuego, es toda esta cadena, los Andes y todos los volcanes que tenemos hasta Alaska. Es donde se da justamente todo este movimiento. Pero como si eso fuera poco, bueno, pues estamos rodeados por 5 placas, o formamos parte de un conjunto de 5 placas que se están moviendo constantemente. Caribe, Cocos, la de Rivera, que está enfrente de Los Cabos, la de Norteamérica, la del Pacífico, y si por eso fuera poco, pues tenemos aquí en toda esta zona, hasta el estado de Washington, tenemos la falla de San Andrés, que genera movimientos. Yo les quisiera comentar rápidamente, no hay sitio en la República en la que no tiemble, aunque uno de nuestros alumnos es de Mérida y juro y perjuro que no tiembla. Bueno, mientras estemos sobre este planeta, tiembla. Habrá lugares en los que estamos mucho más expuestos, como esta zona de aquí, que es la que está en contacto directo con la placa de Cocos. Hay 15 placas principales en el mundo, 15 grandes placas y 42 secundarias. Nosotros estamos envueltos entre 5.
tenemos lo que es la falla de San Andrés y aparte tenemos un problemón en la zona de Acapulco. Entre Papanoa y Acapulco tenemos lo que se conoce como la brecha de Guerrero. La brecha de Guerrero es un sitio en el que no se registra desplazamiento de la placa desde 1910, 11, no se ha registrado movimientos. Los sismólogos están esperando que se genere un sismo de gran magnitud, mucho más grande. Cuando me refiero a mucho más grande, no es que estemos esperando un sismo de 10 o de 11, esos son cataclismos, eso ya se está cayendo el mundo. No, mucho más grande que el del 85, que fue de 8.1, porque los sismos se miden en dos escalas, con la escala de Mercalli y con la escala de Richter. La escala de Mercalli es esa escala que nos mide o que nos da mediciones a través de lo que sentimos en el sismo. Lo sentí muy fuerte, se desmayó mi mamá, va aumentando los... No, ni lo sentí. Ah, bueno, pues es un sismo de 2 o es un sismo de 3. Y el Richter, ese lo mide matemáticamente. No es una escala aritmética, es geométrica, es logarítmica. Entre cada grado hay más o menos una diferencia de 32 puntos. Esto es que el sismo del 7.1 que tuvimos el 19 de septiembre fue 32 veces menor que el del 85, que fue de 8.1. Entonces, son 32 veces hacia arriba o hacia abajo. Entonces, decir, ay, ¿qué tanto es uno de 9.1? Pues es nada más 32 veces más grande que uno de 8.1. Es una escala logarítmica. El Richter, entonces, nos mide matemáticamente. Sin embargo, debo de decir que la escala Richter ya se está rebasando, ya se están empezando a utilizar otras escalas más precisas. Como algún dato, les puedo decir que pues, en la República sí están registrados a través del Sismológico Nacional que existía, o no sé quién los fundó, no he metido mucho a esto, pero desde el 845 ya empezaron a registrarse y hubo un sismo de 8 grados. En el 899 hubo uno de 7.7. En 1907 hubo uno de 7.9 y 8.02. Y en 1908 de 7.6 y en el 11, no los aburro más, de 7.6. Aquí quiero hacer nada más un comentario, una anécdota, lo que quieran. Ese sismo fue cuando entró Madero a la ciudad. Ya venía como presidente. Él, pues muchos de ustedes lo deben saber, él era espiritista y lo tomó como premonición de que algo iba a pasar con su gobierno. Bueno, pues sí, en menos de un año ya lo estaban fusilando ahí en Lecumberri a este hombre. Entonces sí le salió la cábala. ¿Qué ocurrió el 19 de septiembre? ¿Podemos pasar a la que sigue, por favor? A ver si ahorita les explico. A ver, dentro de los sismos hay tres tipos de sismos: los telúricos, volcánicos y tectónicos. Los volcánicos son los que producen los volcanes cuando hacen erupción, que son más tremores. En cuanto acaba de darse la erupción, se acaba el sismo. Los telúricos son aquellos que dicen todo es movimiento telúrico, sí, porque todo se refiere a la Tierra, pero estos son acomodamientos de tierra, cavernas interiores de grandes dimensiones que por el paso de los años se colapsan y eso genera un sismo. Pero los de mayor peligrosidad son los tectónicos. Esos son los provocados por el movimiento de las placas. Ahora, dentro de los sismos tectónicos tenemos los sismos por subducción y los sismos por intraplacas. Los sismos por subducción son cuando la placa de
de Cocos, en este caso. En esta gráfica, no sé si se alcanza a notar esta área más oscura, es el continente. Y estas dos líneas es la placa de Cocos. Esta sería la trinchera o el punto en donde se termina la playa, por decir algo, y está incrustándose la placa. El movimiento que se produce al desplazarse la placa abajo del continente, esa es la subducción. Pero la placa sigue avanzando. Esta mancha roja significa que es el movimiento de la subducción. Ahí se generan sismos muy fuertes. El del 85 fue de subducción. De este 19 de septiembre fue de intraplacas. La placa sigue avanzando abajo de toda la capa continental, sigue avanzando y luego se desploma y se va hacia el magma. Ahí se renueva, se quema, se regenera, etcétera, y vuelve a surgir en el Atlántico, en algunos sitios del Atlántico, y eso hace que se vaya alejando los continentes. ¿Qué es lo que sucede en las intraplacas? Que en esta zona, cuando parece que todo va bien, puede fracturarse la placa por fallas geológicas. Es muy normal, no son homogéneas, no es un cristal completo, es heterogéneo, se rompe. Y eso es lo que produce el temblor. En este caso, si ustedes ven, esta es la costa, acá está la Ciudad de México, y estos puntos que vemos aquí son los sitios donde se ha generado sismos intraplacas, dentro del continente, no en las orillas, no como el de Oaxaca del 7 de septiembre. El de Oaxaca fue en las costas. Y ese punto rojo que se puso es el sismo que ocurrió ahora el 19 de septiembre, que es el que ocurrió en las fronteras de Puebla y Morelos. Si ustedes observan, bueno, pues está muy cerca de la Ciudad de México. A diferencia de los que se generan en la costa, que estamos a 400, 450, 500 kilómetros, como el de Oaxaca, estuvimos a 500 kilómetros más o menos, 550, estuvimos a 100 kilómetros. Entonces, a pesar de que fue un sismo de menor magnitud, la cercanía es la que nos provocó este desastre. Entonces, no nada más existen, es muy común, es muy frecuente que se presenten estos sismos intraplacas. Este fue espectacular, fue muy diferente a los otros sismos que se han presentado intraplacas. Este se llevó el Oscar, pero nosotros creemos que normalmente los sismos, los peores sismos, es los que se dan en la costa. Y yo les decía que en la costa, justamente en esta zona entre Acapulco y Papanoa, es donde está esta brecha de Guerrero. Se han registrado sismos en todo esto, toda esta orilla está con aparatos en los que están registrando cada rato cómo se mueve, cómo se desplaza la placa. En esta zona no ha habido registros, pero desde hace mucho tiempo, más de 70, 75 años. Por eso les digo, los sismólogos están esperando el gran sismo. De hecho, autores de la universidad, Sinalonis es un polaco, geólogo, especialista en sismos. Él escribió un pequeño documento que se llama El próximo sismo de la Ciudad de México, y no se refería a este que pasó, se refiere al de esta brecha. ¿Qué es lo que sucedió con este sismo? ¿Por qué destruyó tanto? Bueno, pues primero por su cercanía. El problema, que no estaba tan lejos como el que tuvimos en Oaxaca. La que sigue, por favor.
esto es el esquema de la Ciudad de México. El problema de los sismos, y sobre todo en la Ciudad de México, bueno, y en cualquier lado, es que los sismos son movimientos, rompimientos de grandes masas de roca, de tierra, que generan una energía. Eso es lo que se le llama magnitud. La energía que se genera es la magnitud. La intensidad es la aceleración que se da. En la Ciudad de México tenemos un gran problema, y también aquí esta área, porque esto también llegó a ser zonas del lago. Esta mancha, allá arriba está la escala, las manchas más oscuras es donde tenemos más sedimento, más lodo, más agua. Conforme nos vamos yendo hacia el crema, hacia el color crema, significa que ya no tenemos tanto sedimento. Acuérdense que la Ciudad de México tiene lago, zona de transición, que se alcanza a ver esta zona de transición entre esta línea roja que va aquí a la orilla del amarillo y la línea azul. Ese espacio que está entre lo amarillo y esta línea azul exterior, esa para nosotros es la zona de transición, que significa que es entre el lago y la montaña y el lomerío. Se ha modificado mucho esta franja, se está modificando. Antes decíamos, para que ustedes tengan una idea, supongo que todos ustedes conocen la Ciudad de México, todo lo que es Canal de Miramontes desde Xochimilco, Canal de Miramontes, División del Norte, a meterse hasta la colonia Roma y luego Nuevo León y Sonora y salir hacia La Raza. De ahí hacia el oriente es la zona del lago. La zona de transición era de ahí de División del Norte, Nuevo León, hacia el poniente y más o menos el periférico. A ver, no me lo tomen como Biblia, O sea, no es que yo me cruzo la calle y ya estoy en el lago, y me cruzo para acá, estoy en transición. No, era el área más o menos. Y del periférico hacia el poniente es la zona del lomerío. No es exactamente, insisto, esto es una analogía. San Pedro de los Pinos, a pesar de estar de este lado del periférico, ya tiene calles empinadas. San Miguel Chapultepec, para llegar a Chapultepec hay que subir Reforma. Entonces, no es tan preciso. Sin embargo, sí se ha estrechado mucho esa zona. Podemos decir que ya avanzó, ya no es División del Norte, a lo mejor ya andamos llegándole a Avenida Universidad y dentro de poquito Avenida Coyoacán. ¿A qué se debe? A la sobreexplotación que se ha hecho de la Ciudad de México. La Ciudad de México lo que necesita es un gobernante que se saque unas buenas llaves del cinturón y cierre la ciudad y diga: hasta aquí llegó la Ciudad de México. Ni un beneficio más, nada. Sé que es muy difícil y los inmobiliarios pues se me van a dejar venir a la cabeza, pero la Ciudad de México ya no tiene agua, hemos sobreexplotado, este subsuelo se ha vuelto lo que es un merengue. Cuando compran ustedes un merengue recién, está pastoso. Si lo dejan una semana, se va a desmoronar como campechana. Eso es lo que le ha pasado al subsuelo y le está pasando. Entonces, entre el poco lago que hay, el lodazal, la cercanía con el sitio donde se generó el sismo, que fue por esta zona, de aquí atrás del Popocatépetl, y la magnitud, eso hace que se generen aceleraciones muy violentas. El lago se convierte en un amplificador de ondas. Las ondas que se generan en el sismo son 4 tipos de ondas: 2 de cuerpo, 2 superficiales. Las de cuerpo son las ondas P, que son las ondas prima o las primeras, y las ondas S, que son las secundarias. Las ondas prima son las ondas de compresión,
Esas vienen comprimiendo el terreno. Vienen de abajo hacia arriba, porque el sismo se da en la profundidad. Cuando llegan a la superficie, la gente que la siente, o en ese sitio, si lo siente, todo depende de la geología del subsuelo donde esté parado, siente que brinca, y entonces cuando dicen me tocó un sismo trepidatorio. No hay sismos trepidatorios ni oscilatorios. Todo es el mismo sismo. Que en un terrenito sienta yo que brincó, es diferente, pero no podemos clasificar a un sismo. ¿Es trepidatorio? No, porque también vienen las ondas S. Y las ondas S, que son las destructivas. Las ondas P son las que registran las alarmas. Es más lenta, de mayor amplitud, no es que sea más lenta. De hecho, les comentaba a mis compañeros, esas ondas se transmiten por agua o por materiales sólidos. En el granito llegan a alcanzar hasta 500 metros por segundo. Entonces, esas son las que registran las alarmas. Y más o menos 35, 30, 45, depende de dónde vengan o por qué terreno les toque venir haciéndolas de mineros, llegan las ondas S, que son las destructivas, porque esas las conocemos como ondas de corte. Esas vienen en este sentido, cortando. Las otras vienen presionando, estas vienen cortando. Y luego vienen las ondas superficiales. Hay unas ondas que se llaman low, que de amor no tienen nada, son bastante enojonas. Esas hacen que el terreno se mueva como cuando se mueve una serpiente sobre el terreno. Estas son las que va dejando. Esas son superficiales. Y las ondas Rayleigh, que no tienen nada que ver con los cigarros. Estas son más dañinas que las del cuate que hacía los cigarros, Rayleigh. Estas son Rayleigh. Y estas ondas son elípticas. Avanzan y regresa y vuelve a avanzar en sentido elíptico. Los estoy atiborrando ahorita perdón, ya me están diciendo que son las 6. Lo que quiero explicarles es, por un lado tenemos el tipo de terreno, tenemos un lago que amplifica las ondas. Por otro lado tenemos 4 tipos de ondas diferentes. Y las ondas no son unidireccionales, son en 3 dimensiones. Esto es, se genera el sismo y es como una bomba, como el explotar de una estrella hacia todos lados. Entonces, ¿por qué destruyó tanto? Bueno, porque se combinaron todos estos factores. La aceleración se mide con unos equipos especiales y es diferente la aceleración en cada sismo. Y la aceleración es la que mueve las azoteas, es la que mueve el edificio. En el sismo del 7 de septiembre de este año, la aceleración fue de 30 centímetros sobre segundo al cuadrado, que eso equivale a joules y esto, pero no los voy a aburrir con eso. La aceleración que se tuvo con el sismo del 19 de septiembre fue de 57, pónganle 60 centímetros por centímetro cuadrado. La aceleración que tuvieron en Oaxaca el 7 de septiembre en las costas fue de 500 centímetros. Y la aceleración que llegamos a tener en el sismo del 85 llegó hasta los 780 y 800 centímetros de segundo al cuadrado. Esto es un desplazamiento del segundo al cuadrado de 6 metros. Edificio que esté mal construido, por supuesto que se viene para abajo. Es como si me movieran el tapete, auténticamente. ¿Qué hay que hacer? Voy a abreviarles. Estas aceleraciones pues se están midiendo permanentemente. CEU tiene acelerógrafos y los tiene la SCOP, la antigua SCOP, ahora es Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que está ahí en Xola, que por cierto la van a tener que demoler.
porque quedó muy lastimada. Del 85 le habían tumbado niveles y CU y allá adelante es la de las COP. La que sigue, por favor. Y se va a tener que demoler porque quedó mal. Esta es la ruta que siguió el impacto sísmico. Todos los puntos rojos son los puntos en donde fueron pegando. No significa que cada punto sea un edificio. Puede haber 10 edificios ahí o 4 juntos en un solo punto. Esa es la ruta que siguió. Si ustedes observan, es la zona de transición. Todos pensarían que podía haber sido la zona del lago la más lastimada. No se pensaba que fuera a pegar en montaña, pegó en montaña. Santa Rosa Xochá, que mencionaba Eduardo Ramírez Plata, está en el desierto de los Leones. Arriba, en el mero desierto de los Leones, a 2 kilómetros del convento. Ahí está el pueblo. No se esperaba que fuera a suceder eso. Pegó en edificios, según las gráficas. No sé si pueden pasar la que sigue rápidamente. Por favor, la que sigue. Esto de acá, la gráfica de arriba es la gráfica del 85, digo, de este 19 de 2017, y lástima que no se alcance a notar, pero aquí abajo, esta escala es la que dice los números de altura de los edificios. Y si ustedes ven, el impacto de mayor aceleración se dio en edificios de 4 a 10 niveles. Y en el 85 la aceleración se dio en edificios de los 10 a los 20 o 25 niveles. A pesar de estar más lejos, destruyó más edificios altos. Es muy difícil poder decir cuál es la mejor estructura. Ahora, el reglamento se está modificando permanentemente. En el 85 para acá se modificaron, hicieron mucho más estrictos toda la reglamentación acerca de las losas reticulares, acerca de los pilotos de fricción y acerca de otras cosas. Ahora fallaron edificios de esta altura y lo muy peculiar fue que fueron edificios de planta libre. Entonces seguramente por ahí van a venir algunas consideraciones del reglamento para que pues se modifique los cálculos y todo esto que se viene haciendo permanentemente con esto. La compañera mencionó que hay que hacer, construir bien, construir con el reglamento, no ser corruptos, no escatimar, es nuestra vida lo que está ahí abajo. Ver a quién le compran, solicitar la opinión de un arquitecto, de un ingeniero experto. Voy a leer rápidamente esto para concluir. Dice, la lección es muy sencilla, la cultura sísmica es buena cuando la tienen los gobiernos. El sismo es un enemigo que se va a aprovechar de cualquier descuido, de cualquier debilidad. Se ríe de los simulacros. Hubo niños que en el 19, en la Ciudad de México, le decían a las maestras, híjole maestra, este simulacro sí fue de verdad. Sí, pues no que era un simulacro, maestra, pues lo hicieron muy bien, ¿no? Lo hicieron 1 a 1. Le pusieron motor al subsuelo. Se ríe de los simulacros. Primero tenemos que estar protegidos. Si un país no tiene ejercicio, es víctima de cualquier vecino. Lo mismo pasa con el temblor. Nuestra defensa contra el sismo es un buen gobierno. Que no nos gane la corrupción, que no se permitan construcciones donde no se deben de hacer. La universidad tiene mil mapas geológicos de riesgos de sismo, de riesgos de inundaciones, de fallas del subsuelo, abajo de nuestro lodo y de todo. Hay fallas geológicas que son las que en determinado momento hasta embocinan ese movimiento que vimos por donde fue devastando el sismo. Si los gobiernos aplican la normatividad y el reglamento, no tendríamos tanto problema. No siempre puedes saber cómo va a atacar el temblor. En la ciudad de Van,
No había temblado antes. La ciudad china de Tangshan, el 28 de julio de 1976, fue víctima de un sismo de magnitud cercana a 8 grados. Murieron 300,000 gentes en esa noche. 300,000. Fue el peor sismo del siglo pasado. Hay una institución, los historiadores chinos confeccionaron mapas y listas de los sismos desde los siglos desde antes de Cristo. Sin embargo, no se había registrado ningún sismo en Tangshan y nadie se imaginaba que una catástrofe de esta magnitud podía ocurrir. Estamos frente a un enemigo astuto, traicionero. El sismo puede atacar en cualquier parte, en cualquier momento, sin previo aviso. Los simulacros son buenos, pero la parte más importante de la prevención corresponde al gobierno y a nosotros, los profesionistas. Toda la construcción tiene que ser a prueba de sismos en todas partes. Si se cumplen las reglamentaciones, los coeficientes sísmicos se incrementaron en el reglamento de construcciones. Les puedo decir, un sismo de 12 es una bomba atómica en el lugar. Entonces, algún cliente me dijo, oye, pues construyen en mi casa para un sismo 12. Pues te construyó tu casa para el sismo 12, entonces no sé para qué quieres salir a brincar cadáveres y casas caídas, porque no va a haber nadie. Sería construir muros de 1,50 o de 2 metros de concreto, hacer una caja fuerte de concreto. Entonces, tampoco se puede forzar un reglamento y decir, bueno, desde mañana empezamos a construir con un coeficiente de sísmico de 10 grados. No, ahorita se está construyendo con 9, 9,5. Que si los edificios de antes del 85, que fueron calculados con menos del grado de 8.1, resistieron, si hacemos bien las cosas, yo estoy seguro que podemos resistir. Yo creo que nada más es estar atentos y tomar nuestras precauciones y hacer caso a nuestras alarmas e insistir en que en esta situación no se presente corrupción, ni se haga casos de falsos profetas, ni de falsos profesionistas. Muchas gracias. Agradecemos la participación del arquitecto Eduardo Ramírez Plata, del arquitecto Eduardo Navarro Guerrero, quienes nos acompañaron desde la Facultad de Arquitectura de la UNAM, así como a los alumnos que nos brindaron sus aportaciones y experiencias. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta que hacer, les pedimos que sea de manera breve y que tengan la anuencia de poder atender. Gracias. Muy bien, pues entonces damos por terminada esta participación. E invitamos a la profesora Patricia Vera Caletti, quien va a hacer entrega de algunos presentes a los ponentes que nos acompañan. Así como al secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos de nuestra universidad. Muchas gracias.